Hola, mi nombre es Mariana Sinay, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación con énfasis en periodismo. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que es la literatura antes de adentrarnos en lo más importante de este video. La literatura es la forma de expresión artística que se realiza a través de la palabra o por la extensión. También una obra literaria es aquella creación artística que se realiza mediante el empleo de la lengua con intención estética. También la literatura para el ser humano significa tener la libertad de imaginar y también de pensar al momento de leer o escribir, ya que existen varios tipos de géneros literarios, como el género lírico, el género dramático, el género didáctico y el género narrativo, que nos lleva a otro desglose. Por ejemplo, imaginar un amor de novela, como el de Romeo y Julieta. Pero vivirlo, no gracias. Imagina tener que, por amor, pues sí, eso lo escribió William Shakespeare en 1597. Este se puede denominar como género dramático, por tanta tragedia. Pero momento, la literatura no se creó en el siglo XXI. Hay más hilo que descoser. Vení, que te cuento. Por cierto, acabas de escuchar una metáfora. ¿Sabías que esto viene desde las primeras civilizaciones de los mayas, incas y aztecas? Por ellos nos dejaron lo que hoy conocemos o nosotros llamamos como literatura precolombina. Esta refleja la cosmovisión y tradiciones de civilizaciones como los antes mencionados, que fueron los mayas, aztecas e incas. A través de su transmisión oral se conservaron mitos, poesía y teatro, que hoy son clave para entender su legado cultural. La cosmovisión fue un descubrimiento muy importante tanto en esa época como ahora en el siglo XXI. Por ejemplo, la cosmovisión maya es una filosofía que interpreta y define lo sublime y lo maravilloso de la sociedad, la madre naturaleza y el universo, como la noción de cosmovisión maya en Guatemala, que implica reconocer el sagrado conocimiento de los abuelos y las abuelas para practicar un verdadero no, como enseñanza nahual o alashik, de la sabiduría y el conocimiento. También podemos decir que la literatura precolombina consta de 3 géneros. Pues sí, entre ellos está la literatura maya quiché, la literatura azteca náhuatl y la literatura incaica. La literatura maya perteneciente a los mayas quiché, los mayas asentados en Guatemala, Honduras, El Salvador y los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas en México. Ellos contribuyeron a las letras y las artes. Los mayas desarrollaron el primer sistema de escritura de América. ¿Usando qué? Usando los glifos y pinturas. La literatura náhuatl azteca consistía en la civilización más brillante del centro y sur de México. El famoso calendario azteca prueba sus conocimientos en astronomía y en la precisión al medir el tiempo. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Así como las fases de la luna y los planetas, metáforas, toda poesía usaba el lenguaje metafórico y entre lo que encontramos en náhuatl, algunas de las más relevantes son aves, flores, piedras preciosas y más cosas de naturaleza. Ahora, la literatura incaica fueron los que llegaron a organizar un formidable imperio que todavía hoy asombra a los estudiosos, extendiéndose por el Perú, Bolivia y la mitad del norte de Chile, el noroeste argentino y la mitad del sur del Ecuador. De todo lo que les he mencionado con anterioridad, en la literatura maya quiché también existe un libro llamado el Popol Vuh, y que en ocasiones algunos lo han llegado a llamar la Biblia de los mayas, nombre que está incorrecto,
porque no es así, o al menos ellos no lo ven así. Pero esta obra literaria es importante para dar espacio a conocer su cultura y percepción de lo que fue en su época. En sus escritos hay temas importantes y bastante relevantes, son la cosmovisión con respecto al ser humano y cómo fue su creación. Si bien es cierto, los mayas ven al ser humano como un ser civilizado, fue creado del maíz blanco y del maíz amarillo según la literatura del Popol Vuh. Sin dejar por un lado en la literatura náhuatl azteca, específicamente en la poesía, lo que predominaba o los recursos de inspiración era la naturaleza. Y en una frase de un poema, Cantos de Nezahualcóyotl, que dice: nada es para siempre, nos da esa metáfora que nos da un espacio a pensar en que todo lo terrenal en algún momento y en algún punto llega a acabarse. De forma que todo va enlazado, llegamos al famosísimo Ollantay. Es un drama andino escrito en quechua cusqueño durante la época del virreinato. Este trata de un amor imposible entre Ollantay, que busca estar con Cusi Cuyur, hija de Pachacutec, el cual prohíbe esa unión amorosa. Pero a diferencia de otras obras, a Ollantay le fue un poquito mejor. Cuando el papá de Cusi pasa a otro plano, el hermano mayor de Cusi permite que estos dos estén juntos, levantándole así el castigo de la muerte a Ollantay y liberando a Cusi de la prisión que se puede denominar como un convento. Ollantay es una de las producciones más importantes de la literatura peruana y por ello, justamente en esto radica en elevar su valor, por ser una de las muestras de literatura nacional que fue puesta indudablemente en el seno de la cultura incaica. Esto además demuestra que la cultura incaica tenía un desarrollo muy alto. Ahora vamos a hablar un poquito de la literatura de la conquista y el descubrimiento. Y sin más, llegamos a la conquista y sus obras. En este punto se descubrieron los cronistas de Indias, quienes buscaban dar a conocer el estilo de vida de las regiones que, según ellos, descubrieron. En el caso de Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador y cronista español, descubrió el reino de Nueva Granada, la actual Colombia, y fundador de su capital, Santa Fe, Bogotá. Fue soldado en Italia en 1530, fecha en que regresó a España y comenzó la carrera jurídica en la ciudad de Granada, quien tuvo una disputa con Frederman y Belalcázar por quién sería el gobernador de Granada. Pero la monarquía decidió que ninguno de los tres tendría ese tan anhelado título. ¿Por qué será? Esto nos puede llevar a evidenciar las diferentes posturas de los cronistas de la conquista, como lo fue Jiménez de Quesada, del que les hablé anteriormente. Solo buscaba lograr la gobernación de Granada. Pero tenemos el ejemplo de Fray Bartolomé de las Casas, que primero fue encomendero y después fraile dominico. Se caracterizó por defender a los indios de las injusticias que sufrían. Criticó a la monarquía española por no defenderlos de los conquistadores españoles que los explotaban a través de la institución de la encomienda. El objetivo de las casas era que se hiciera justicia y se hiciera público las eventualidades tan desgarradoras que vivían los nativos o indígenas. Y dichas circunstancias para que la monarquía reaccionara un poquito y regresara a la tierra. Y en esta lucha entre conquistadores y nativos aparece el líder mapuche, llamado Capulicán. Buscaba defender sus tierras a su gente ante los conquistadores algo tramposos. Su resistencia se evidencia de forma natural.
y desinteresada por convertirse en un líder de su pueblo, dando espacio a que cuando hay decisión hay resistencia, así como lo demuestra Capulicán en la obra La Araucana, escrita por Alonso de Ercilla y Zúñiga. Y lo que yo les comento acá es solo la punta del iceberg que mantiene este tema. ¿Vieron? Aplicamos una metáfora como lo hacían también en la literatura azteca. Gracias.